nosotros, cuando éramos chicos, seguramente tuvimos alguna experiencia que se nos grabó profundamente en la cabeza. Podría ser, por ejemplo, el haber conocido a una persona muy importante para nosotros, un viaje, cualquier cosa, hasta el olor que relacionamos con esas experiencias. Muchas veces, por una milésima de segundo, nos viene un olor nostálgico y nos lleva a ese momento de la infancia en particular. O sea, estas experiencias son recuerdos centrales que influyen en grandes o pequeñas maneras en el comportamiento de una persona y que son fundamentales para la formación de la identidad. Este es, para mí, uno de los recuerdos centrales más importantes de mi vida. Fue por allá, alrededor de la Navidad de 2015, que una vecina mía, una chica, se mudó a otro país y me dejó, antes de irse, una colección de libros a las que les tengo muchísimo cariño. Me acuerdo que entre ellos estaban Drácula, Robin Hood, Oliver Twist, Cumbre Borrascosas, Mujercitas, etc. Pero entre todos ellos hubo un libro en particular que tiene un lugar muy especial para mí. Era Nochebuena, alrededor de la 1 o 2 de la mañana, bueno, Navidad. Y vi la pila de libros que me había regalado y, como un nene, me daba curiosidad todo. Entonces, fui a uno cualquiera. Era El León, la Bruja y el Ropero. Hay 3 ilustraciones. De C.S. Lewis, de la saga de las Crónicas de Narnia. El primero que escribió. En ese entonces, al menos yo, no tenía contacto con celulares y casi ni usaba computadora. Y tampoco existían mucho las redes sociales. O sea, con esto quiero decir que tenía pocas cosas con las que distraerme. Y muy probablemente hoy en día no me hubiera interesado este libro. Y teniendo tantas fuentes de distracción alrededor. Entonces, estos libros, que eran súper viejos, me produjeron un interés muy fuerte. Y me daba intriga no solo lo que estaba contenido dentro del libro, sino también la historia. Y esta chica, que no la volví a nunca ver jamás en mi vida, me pregunté, ¿habrá comprado el libro ella o se lo habrán regalado también? ¿Cuándo lo habrá leído por primera vez? Y por ahí qué tan especial era este libro para ella. Abrí la tapa y empecé a ir hojeando y encontré que había escrito y subrayado el libro y había una nota dentro. Ya no me acuerdo qué era. Esto me dio aún más interés. Quizá por el simple hecho de que no fuera un libro nuevo, sino todo lo contrario y que estuviera todo escrito. Es como si tuviera más alma, como si su dueña hubiera dejado una parte de ella en el libro. Yo hacía poco que había llegado al país, era 2015, así que tenía un español flojo, o sea, escaso, pero lo empecé a leer igual. Esto es un aspecto al que agradezco hoy en día de que haya sido así, porque digamos que mientras más lento se lee, más tiempo te parás en cada una de las escenas. Y una persona que lee muy rápido es como si estuviera viviendo todo en por dos. Y al final podrás haber pasado por todo, podrás haber entendido todo, pero no tuviste el tiempo como para disfrutar. Yo leía lento y me sentí estando en cada uno de los lugares y en cada uno de los paisajes y me familiarizaba más con los personajes. Así que era la madrugada de Navidad y sin saberlo se me estaba formando un recuerdo central, uno en el que formaría el yo que soy hoy en día. Estuve presente en Narnia, entre los 2 valles, entre las 3 cordilleras, entre Pedro, Susana, Edmundo y Lucía, cuando llegaron a la casa del profesor Diggory, y cuando también encontraron el ropero. Estuve frente al erial del farol, el primer lugar donde llegan los que entran por el ropero, y imaginándome cómo era sentir el nieve, en mis pies. Estuve en el encuentro entre Lucía y Tumnus, así como entre el de Edmundo y la bruja blanca. Me imaginé cómo se veían las delicias turcas con las que la bruja sobornaba a Edmundo. Para mí eran parecidos a los cañones de dulce de leche, porque se lo describe como... Pero nada que ver, porque son esos que son rosados. Y también vi el río que se conecta con el río congelado, donde se construyó el dique de los castores y el castillo de Miraz. Y también en el gran río de Veruna, que sale de la cordillera de Archendam. Y llegando hasta la desembocadura del río Torrente, llegué hasta la capital, Alcair Parabel, donde vi el castillo gigante y adornado y sus habitantes que eran animales que hablaban.
Estuve en el Gran Valle de Narnia, el Prado, la Cueva de Buscatrufas y el Gran Río. Estuve en el centro de Narnia, donde vi la Mesa de Piedra, que después se llamó el Altozano de Aslan. Y a lo lejos pude ver un bosque inmenso, dejado crecer por los telmarinos para usarlo como barrera que lo separara del mar oriental y el mar de cristal, 1300 años antes del nacimiento de Caspian. Durante esas horas de la madrugada de Navidad, mientras sonaban todavía algunos fuegos artificiales, ya menos que cuando eran las 12, y mientras sonaban villancicos de fondo mezclado con el ruido de los vecinos, con el árbol de Navidad al lado parpadeando junto a las luces de decoración, me quedé embelesado con el libro, con los escenarios cálidos y horeños por dentro y por fuera el contraste con el invierno eterno, en el que nunca llega la Navidad. Recuerdo todavía haberme metido tanto en el mundo que de un momento a otro ya empezaba a escuchar los chirridos y los silbidos de los pájaros. Era la primera vez que yo leía tanto. Y no solo eso, sino que también no se me hizo aburrido. Muy importante. Y de la misma forma que los 4 hermanos disfrutaban, estando en Narnia, a mí también se me hizo muy lindo estar ahí adentro y quería leerlo. O sea, porque parecía viajar de verdad, solo nada más que mi cabeza. Este sentimiento fue mágico y fue la primera vez que lo sentí. Y después de terminar el primer libro quise volver a tener la misma sensación de magia. Y es ese deseo al que atribuyo como la razón por mi gusto por leer, que para mí era como podría ser ver una película o una serie, solo que aún más detallado, más largo y al que podría crear visualmente con mi imaginación sin la del director. Sin saberlo, esas horas fueron un disparador para mí que me llevaron a leer muchísimo. Prácticamente todo lo que agarraba y me ayudaron a mejorar el español. Y para mí es uno de los momentos más significativos de mi vida. El León, la Bruja y el Ropero no es para mí un libro cualquiera, y tengo por el libro un sentimiento del que no puedo explicar. Es una sensación mágica que perdura con los años, que solo un nene podría sentir, y que tratará de buscarlo a lo largo de toda su vida. Es por eso que agradezco a esta chica que me regaló el libro, y que es una pena que nunca la haya podido ver ni contactar, y que me cambió la vida para siempre. Ahora, para finalizar, si algún día están en Oxford, pueden visitar la Puerta de Narnia. Esta. Y que está en la Iglesia Universitaria de Santa María de la Virgen de Oxford. Y es un monumento histórico porque fue una de las fuentes de inspiración para C.S. Lewis para crear la Crónica de Narnia. Da paso al College de Brasenose y tiene la cara decorada, lo que parece un león, que parece Aslan. Y a cada uno de los lados hay faunos que se parecen a Turnus. Y también, solo a unos pasos del college, hay en esta calle se llama St. Mary's Passage, hay un farol que es con el que C.S. Lewis se basó para crear el farol de Narnia. Nada más, eso. Gracias.